Hola chicos, les saluda el profesor Jairo Muñoz. Es un gusto nuevamente poder impartir la clase de comunicación y lenguaje y conocer un poco más sobre los temas de suma importancia para la redacción de textos. Hoy vamos a ver la puntuación y la concordancia. Son muy importantes lo que son los signos de puntuación para llevar a cabo un excelente mensaje a la hora de comunicar de una forma escrita a otras personas. Dentro de los signos de puntuación encontramos las comillas, la raya y el paréntesis. Vamos a ver para qué sirven, en qué momento las podemos aplicar y cuál es la importancia que tienen dentro de la redacción de textos. Las comillas, en español se utilizan tres tipos de comillas: las comillas latinas, las comillas inglesas y las comillas simples. Aquí podemos ver que existen tres tipos de comillas y aquí, muchachos, pueden identificar los símbolos o los signos que pueden determinar cuáles son cada una de ellas. Ahora miremos una cada una. Los primeros dos tipos de comillas se aplican en los siguientes casos. Estamos hablando entonces en este caso de las comillas latinas y las inglesas. 1. Después de una cita textual. Vamos a ver. Ejemplo, el poeta chileno Pablo Neruda en su poema 20 expresa: es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Si nos damos cuenta, ahí en la cita textual donde dice es tan corto el amor y es tan largo el olvido, está aplicada la comilla que está dando como énfasis con respecto a esta cita, escrita por el poeta chileno Pablo Neruda. Miremos el segundo el segundo caso. Para destacar una palabra o frase que se usa con un sentido especial. Para destacar una palabra o frase con un sentido especial. Miremos el ejemplo. El muchacho salió con una de sus gracias. El día de la inauguración del nuevo edificio de la institución. Si nos damos cuenta, la palabra gracias está cerrado entre comillas, solo que esta es la comilla inglesa, y está haciendo como énfasis de lo que hizo él, cuál fue la acción que obtuvo, que se dio a través de este muchacho en el día de la inauguración. Entonces, sirve entonces para poder destacar una palabra o frase con un sentido especial. Miremos el tercer caso. Para señalar los títulos de artículos, capítulos o conferencias. Para señalar títulos de artículos, capítulos o conferencias. Ejemplo. El profesor ha realizado un detallado análisis del habla de los guatemaltecos en su artículo, abrimos comillas, los guatemaltequismo. Si nos damos cuenta, está cerrado a esta frase, pero como que es el título de algún artículo escrito por un profesor, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que utilizamos la comilla latina para enmarcar lo que es el título de un artículo escrito por alguna persona. Ahora miramos las comillas simples. Anteriormente vimos las latinas y las inglesas. Ahora vamos a ver las comillas simples. Se utilizan en dos situaciones siguientes: para entrecomillar un enunciado que se encuentra dentro de un fragmento que ya tiene comillas. O sea que se utiliza para entrecomillar, o sea, para encomillar a alguien, poner con comillas a alguien, a una frase que ya está dentro de otras que ya también están encerradas entre comillas. Vamos a ver el ejemplo. El periodista afirmó: me gustó su artículo La realidad de Guatemala, porque expresa con ironía los problemas del país. Si nos damos cuenta, toda la cita, todo el texto está cerrado, del periodista está cerrado entre comillas, pero en este caso sería una comilla latina. Pero el fragmento La realidad de Guatemala está también con comilla simple, está dentro de las otras. Entonces así es como podemos aplicarla. Segundo caso, para mencionar el significado de una palabra o expresión. Ejemplo, no se debe confundir expirar con expirar. Expirar significa expeler el aire aspirado y expirar significa morir. Si nos damos cuenta, tanto el significado
de expirar, como el de expirar, la definición de ellos está cerrado en comilla simple. Para eso sirve la comilla simple. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver la raya. Es preciso distinguir la raya, muchachos, con el guión. Normalmente la raya es como una línea más larga y el guión es una línea más pequeñita, más corta. Para ello, recuerda, dice que el primer signo es ligeramente más largo que el segundo. Y lo dice. Y la raya se suele usar en los siguientes casos. En los diálogos para señalar la intervención de los personajes. Cuando nosotros leemos un cuento, una historia, una narración, un texto narrativo, por ejemplo, nos damos cuenta que aparecen mucho las rayitas. Y es porque se cierran las intervenciones, o sea, las partes de las que los autores hablan. Por ejemplo, ¿quién llora?, preguntó. Es Soledad, respondió una vocecilla que salía de una de las camas. ¿Qué te pasa, Soledad?, inquirió sin pasar del umbral. Nos damos cuenta entonces, ahí tenemos un ejemplo de un texto narrativo y vemos que las intervenciones de los personajes están cerrados con las rayas. Ahora también se emplea raya con el paréntesis para insertar aclaraciones sin conexión con el resto de la oración. Ejemplo, el cuadro Las Meninas, raya, una de las obras más representativas de Velázquez, será expuesto próximamente en nuestra ciudad. Entonces, si se dan cuenta, este caso, esta aclaración no se cierra con paréntesis, pero sí la cerramos con las rayas, ¿verdad? La ponemos entre rayas y eso es lo que estamos haciendo para dar como una explicación, una aclaración sobre una frase, un texto. Y la tercera, la raya se utiliza en las citas para indicar el autor. Vamos a ver el ejemplo. Creo que saldremos pronto de la crisis, dijo el ministro. Al menos todos los datos así parecen indicarlo. Nos damos cuenta entonces en todo lo que es la cita, donde marca quién fue el que dijo eso, que en este caso es un ministro, está encerrado entre rayas. Entonces ahí, muchachos, podemos ver las tres partes donde podemos utilizar, dar uso al signo de la raya. Los paréntesis. Es un signo ortográfico que sirve para enmarcar y aislar una observación al margen del objeto principal del discurso. O sea, cuando hablamos de algo, pero queremos hacer un énfasis o queremos como que hacer una observación de lo que estamos hablando, se cierra entre paréntesis. Vamos a ver. Cuando se interrumpe el sentido del discurso en un inciso aclaratorio o incidental. Ejemplo, el abuelo de Víctor en su juventud fue un brillante arquitecto. Parecía una estatua sentada en aquel sillón. Aquí nos damos cuenta en este ejemplo que dice que el abuelo de Víctor parecía una estatua sentado en aquel sillón. Más sin embargo, dentro del paréntesis hacemos una observación de quién era y dice que en su juventud fue un brillante arquitecto. Está haciendo énfasis en este caso. Segundo caso. En obras dramáticas suelen cerrarse en paréntesis los que los personajes hacen aparte. O sea, cuando hacen algo que está diferente o aparte de lo que tienen que realizar. Ejemplo, Rodolfo, mirando fijamente al techo. Mi vida ha sido muy difícil, no creo que aguante más esta situación. Si nos damos cuenta, aparece lo que Rodolfo está diciendo, más sin embargo, entre paréntesis se enmarca o se encierra lo que él va a hacer aparte de hablar. O sea, aparte de hablar y decir la frase, él tiene que mirar fijamente al techo. Es eso lo que se sirve el paréntesis. Los paréntesis también sirven para intercalar un dato o alguna precisión como fecha, lugar, significado de siglas, autor u otros citados. Ejemplo, nació en Santiago de los Caballeros, Guatemala. Está en paréntesis porque es el lugar donde nació. Y el día de su nacimiento, 1731, también cerrado entre paréntesis porque está enmarcando el año en que él nació. Se puede cerrar dentro de paréntesis una palabra completa o uno de los segmentos más alternativos gramatical para evitar repetir toda la palabra. Vamos a ver. Ejemplo. Se necesita secretario. Entre paréntesis hay una A.
para agencia de viajes. Para los niños, entre paréntesis, es saludable comer verduras. ¿Qué hacemos en este caso? El paréntesis sirve para enmarcar. Por ejemplo, en este caso, para no escribir dos veces se necesita secretario y secretaria, solo se pone una A entre paréntesis para dar a entender que también el sexo femenino aplica dentro de esta solicitud. Y en el caso de los niños, que es saludable comer verduras, también aplicamos entre paréntesis as, que serían niñas, porque también aplicamos que tanto el sexo masculino como femenino necesitan comer saludablemente, ¿verdad? Espero que vayamos aprendiendo, muchachos. Aquí tenemos ahora la tarea. Van a realizar a mano las actividades que aparecen en la página 99 del libro de comunicación y lenguaje. Al finalizar, envía tus imágenes al WhatsApp del profesor como evidencia realizada. Procura que tus imágenes sean claras para poder leerlas. No olvides que se calificará la fecha de entrega, caligrafía y ortografía. Fecha de entrega el día miércoles 29, o sea, el miércoles 29, muchachos, por favor, del 2020. Siempre las tareas envíenlas por la mañana, no envíen ni por la tarde ni por la noche porque yo no atiendo en esos horarios. Que tengan un excelente día, muchachos, espero que hayan aprendido los signos de puntuación. Recuerden, hemos aprendido lo que son las comillas, la raya y los paréntesis. Recuerden que las comillas existen tres: latina, inglesa y simples. En la raya, pues conocemos que la raya es diferente al guión, y en los paréntesis, pues solamente existe un tipo de signo para paréntesis. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.